Pues muy buenas noches, bienvenidos de nueva cuenta a nuestra sesión académica que prepara con mucho gusto la mesa directiva del Colegio de Medicina Interna para todos ustedes. La medicina en su servicio a la vida ha encontrado en el trasplante de órganos un nuevo modo de servir a la familia humana. Una frase muy cierta que comentó alguna vez el Papa Juan Pablo II. Y sin duda, este proceso de donación y trasplante es muy complejo. Hay diferentes aspectos, los médicos que ya sabemos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las características del donador, de quien va a recibir algún órgano. También la infraestructura es algo muy complejo, no nada más en instalaciones físicas, también todo lo que conlleva un excelente equipo de donación. Hay aspectos sociales, sin duda, a tener en cuenta, desde la libertad que tiene cada individuo para decidir el donar o no donar sus órganos, esa influencia familiar que puede haber en un momento dado para que se decida o no realizar una donación de órganos y sin duda alguna todos esos aspectos legales que también pueden llegar a ser muy complejos. Vida después de la vida, retos de la donación de órganos y trasplantes en México. Ese es el título de la charla de esta noche, que nos impartirá la doctora María del Rosario Muñoz Ramírez. La doctora Muñoz tiene una especialidad en medicina interna y medicina crítica. También, bueno, por supuesto, cuenta con sus recertificaciones. Es coordinadora hospitalaria de donación del Senatra. Ha tenido una rotación como médico asistente en la UCI del Hospital Clínico de Barcelona, donde realizó este entrenamiento para contar con un adecuado manejo del paciente del trasplante hepático y del cirótico crítico. Tiene actividades docentes muy importantes, es profesora fundadora en 1999 y actualmente adjunta del programa de medicina crítica de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey. También es profesora titular del curso de medicina crítica desde el 2003 al 2006 y actualmente profesora adjunta y ayudante en la UMAE número 25 del IMSS en Monterrey, Nuevo León. También es profesora asociada del Diplomado de Coordinadores Hospitalarios de Donación desde el 2021 y del curso Fundamentos Jurídicos y Bioéticos del Proceso de Donación de Órganos y Tejidos con fines de trasplante para profesionales de la salud. Actualmente es coordinadora del capítulo de donación y trasplantes del Colegio Mexicano de Medicina Crítica desde el 2013. También es colaboradora del Centro Nacional de Trasplantes desde el 2016 y miembro del Grupo de Expertos de Trasplante de Órganos de la Federación Panamericano-Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva desde el 2020, miembro del Centro Estatal de Trasplantes de Nuevo León desde el 2017 y del Comité de Trasplante Hepático del IMSS en la UMAE, donde labora con este puesto desde el 2003. Por supuesto, tiene una notable participación en publicaciones y congresos y también ha recibido múltiples reconocimientos por su labor profesional. Pero un punto a destacar. La doctora Muñoz es fundadora y coordinadora nacional del proyecto altruista Pintemos a México de Verde, una organización que en conjunto con el Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes promueve la donación de órganos y tejidos de origen cadavérico a través de la capacitación al personal de la salud e información a la sociedad. Y bueno, ¿quién mejor que esta experta en el área, una brillante mujer internista, intensivista, que nos compartirá este tema en esta noche? Adelante, doctora Muñoz, la escuchamos. Muy buenas noches a todos la audiencia, tanto a los colegas de México como más allá de las fronteras. Agradezco al consejo directivo de nuestro colegio, al doctor Faustino Morales, a la doctora Karina Díaz, por la oportunidad para hablar de un tema complejo, sensible y extenso, como lo es el programa de donación y trasplantes en México, ya que nadie estamos exentos de que podamos llegar a ser receptores o podamos llegar a ser donadores. Muy bien, vida después de la vida. Mi conflicto de interés como miembro del equipo de salud de todos aquellos pacientes que tienen una enfermedad orgánica terminal, que con un trasplante van a continuar viviendo o, por ejemplo, cuando están en espera de
de un trasplante de córnea, pues van a mejorar la calidad de vida. En México, al menos lo que tenemos registrado son más de 20,000 pacientes. Sabemos que eso no refleja el número de mexicanos, por ejemplo, que están esperando, están conectados a sistemas de terapia de reemplazo renal, ¿sí? Que es la primera lista, el primer lugar en la lista, tanto en México como a nivel mundial. En el segundo lugar están los que están esperando un hígado, corazón y el resto de los órganos sólidos. Y en cuanto a tejidos, pues los receptores de trasplante de córnea son los que ocupan el primer lugar general. Mi otro conflicto de interés es que soy donadora registrada en el Centro Nacional de Trasplantes. Tengo mi número de folio, tengo mi tarjeta. Sin embargo, es muy importante recalcar que en nuestro país, aun y que nosotros tengamos una tarjeta, que estemos registrados en un hospital, en nuestra licencia de conducir, lo más importante es que si hemos tomado la decisión de trascender ayudando a otros, es que nuestra familia esté enterada de esa decisión, ya que ellos son los que van a dar el consentimiento. Y siempre en esos difíciles momentos, pues es más fácil respetar una voluntad que tomar una decisión. Así es que si no hemos hablado de esto, siempre es un buen momento para transmitir nuestros deseos a nuestros seres queridos. Ahora vamos a revisar unas preguntas de reflexión. ¿Se ha planteado usted alguna vez la donación de sus órganos y tejidos después de la vida? ¿Donaría los órganos de un familiar cuando fallezca? ¿Conoce su familia su decisión sobre la donación de órganos? Y finalmente, ¿conoce la opinión de su pareja sobre la donación de órganos? Aquí les dejo estas preguntas para reflexionar. La agenda de esta noche, hablaremos de una breve historia de la donación de órganos y trasplantes en México y en el mundo. ¿Cuál es el estado actual del programa de donación y trasplantes en México? Las estadísticas del Centro Nacional de Trasplantes. ¿Cuáles son los elementos que integran el programa de donación y trasplantes y la importancia que tiene cada uno de ellos? Áreas de oportunidad. Las buenas prácticas en donación de órganos. ¿En qué consiste? ¿Qué es la ruta crítica? ¿Cuáles son los indicadores de calidad en el proceso de donación? Estrategias de mejora para implementar como el hospital donante y conclusiones. Muy bien, vamos a empezar con un panorama general. ¿Cuántos tipos de donación existen? Existen dos tipos, en vida y después de la vida. ¿Qué se puede donar en vida? Órganos para esos segmentos, como el riñón, segmento de hígado, segmento de pulmón, segmento de páncreas, segmento de intestino. En vida pueden donar los mayores de edad. Después de la vida vamos a tener dos clasificaciones. Uno, lo que es la pérdida de la vida, por lo que antes era, llamábamos muerte cerebral, que actualmente pues es muerte encefálica o muerte por criterios neurológicos. Y lo que es la muerte clásica, donación de la persona que fallece por paro cardíaco irreversible o muerte por criterios circulatorios. A su vez, esta donación por parada cardíaca irreversible se va a subdividir en 3 o 4 grupos dependiendo de la clasificación de Maastricht. Dentro de estos grupos vamos a tener la donación en asistolia no controlada, que sería la tipo 2, la donación en asistolia controlada, la tipo 3, que actualmente está implicando más del 20 al 25% de países, por ejemplo, como España, ese 25% o hasta un poco más es lo que representa los donantes en asistolia controlada. Tenemos también la donación en asistolia controlada tipo 4, que son aquellos potenciales donadores que desarrollaron muerte encefálica y que tienen parada cardíaca mientras están en espera. También les quiero recordar que en vida se pueden donar tejidos como sangre y médula ósea. Por ejemplo, sangre, la donación altruista de sangre también que pues es deficiente en nuestro país. Los requisitos para donar son ser mayor de edad y menor de 65 años, pesar más de 50 kilos y estar en buenas condiciones de salud. El resto pues ya lo evalúan los médicos que se desempeñan en el banco de sangre. Ahora, nos queda claro que la donación y el trasplante de órganos pues impacta de forma muy importante en la sobrevida y en la calidad de vida.
¿Cuántas personas se pueden beneficiar de una donación multiorgánica de tejidos? Cuando tenemos un donante ideal, se pueden beneficiar hasta 6 a 8 personas. 2 pulmones, el hígado se puede segmentar, corazón, páncreas, intestino y los 2 riñones. En México, de la donación en parada cardíaca irreversible, por el momento solo podemos obtener tejidos, ¿sí? Estos se pueden procurar hasta 6 horas o un poco más después de que el corazón se detiene. Dentro de los tejidos que se pueden donar, pues tenemos córneas, piel, huesos, vasos sanguíneos, cartílagos, válvulas cardíacas, etcétera, etcétera. Entonces, de un potencial donador ideal multiorgánico, se pudieran beneficiar hasta 8 personas. Pero si se donan tejidos, en particular huesos, pudieran mejorar su calidad de vida más de 100 receptores. ¿Estarán de acuerdo conmigo en que donar vida es mejor que las matar? Es una proyección estadística que se publicó en el American Journal of Transplantation en el 2005. Ellos utilizaron una base de datos del Registro Nacional de Pacientes en lista de espera y determinaron la cantidad de años de vida que se podían salvar por cada órgano donado. Y bien, como ustedes ven aquí, un donante promedio puede salvar hasta 30.8 años de vida. Si se trasplantan 6 órganos, se pudieran salvar casi 60 años de vida. El impacto que tiene la donación de órganos es tal que en este estudio ellos concluyeron que los órganos no utilizados, no donados, el impacto que tenían equivale, por ejemplo, a las muertes por homicidios, al 50% de las muertes por VIH, anomalías congénitas y a otras condiciones, lo cual pues nos da una magnitud del problema que implica la pérdida, el perder órganos. Si el consentimiento de donación se incrementara a 100%, se podrían salvar hasta 250,000 años de vida anualmente. En el año del 2010 se reunieron en la ciudad de Madrid la Organización Nacional de Trasplantes de España, la Organización Mundial de la Salud, Sociedad Médica de Trasplante, y ellos emitieron una declaración. La donación ha de formar parte integral de los cuidados al final de la vida, con la meta de lograr la autosuficiencia en trasplante. Esta fue la resolución. Y de igual forma, ellos determinaron que cada país debe, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a su economía, a sus capacidades, ¿verdad? Trabajar para lograr la autosuficiencia en donación. Y muy fuertemente se recomendó el optimizar la donación de personas fallecidas como la clave para maximizar y ser autosuficientes en cuanto a la donación de órganos. Aquí tenemos un reporte del Observatorio Global en Donación y Trasplantes. Este observatorio, esta organización, que está auspiciada tanto por la Organización Nacional de Trasplantes como por la Organización Mundial de la Salud, ellos realizan reportes cada 2 años y registran la actividad de más de 90 países, ¿sí? Que comprende el 75% de la población. Entonces, en su reporte ejecutivo que realizaron en octubre del año pasado, de 2023, ellos están dando a conocer el número de trasplantes que se han realizado en el mundo, ¿sí? De los países que comprende esta organización. Aquí vemos, pues, el riñón, se realizaron 102,090 trasplantes, luego vemos el resto de los trasplantes sólidos. Pero aquí lo más importante es que no se cumple ni el 10% de las necesidades globales. Y en la historia, estos números no se modifican. O sea, la escasez global de órganos es un problema que persiste y que, bueno, pues a medida que tenemos población más envejecida con enfermedades crónico-degenerativas, bueno, pues la lista de espera pues se sigue incrementando y pues no lo hace en la misma medida ni por un poco lo que sería la oferta de órganos. Ahora me voy a enfocar en eventos clave en la historia de donación y trasplantes en México y en el mundo, para tener un marco de cómo casi a la par de cómo inician el trasplante de riñón, en México también nosotros iniciamos con este programa.
Aquí tenemos el 1902, un pionero de trasplante renal, que no, pues él no hizo el primer trasplante, pero su investigación en lo que sería anastomosis vascular es el doctor Carrel. 1902 él recibió el premio Nobel en 1910. Sin embargo, es hasta 1933 cuando el doctor Yuri Voronoi en Ucrania realiza el primer trasplante renal. Luego, en 1947, se reporta el primer trasplante renal exitoso. En 1957, Angular, ¿verdad? La introducción de los inmunosupresores. Posteriormente, en 1959, marcando pauta, dos médicos franceses, el doctor Molaret y Goulon, introducen el concepto de coma de paz o coma irreversible, que fue una de las principales bases de lo cual posteriormente desemboca en la muerte encefálica, ¿verdad? Y esto es pues, un término que a medida que fue pasando el tiempo por diversas sociedades se fue refinando hasta que en 1995 en la revista de Neurology, la American Academy of Neurology publica los parámetros prácticos de muerte encefálica. Y posteriormente a esto, pues, se han publicado diversos documentos, actualizaciones en el 2010, etcétera, etcétera, donde lo que se hace solamente es modificar el tipo de estudios confirmatorios o auxiliares, como ellos le llaman auxiliares, sin olvidar que la muerte encefálica es un diagnóstico clínico. Sin embargo, aquí en México, pues nosotros requerimos la realización de estudios confirmatorios para poder declarar a una persona fallecida por muerte encefálica o muerte por criterios neurológicos. Bien, posteriormente, en 1963, se realiza el primer trasplante de donante de muerte encefálica por el doctor Guy Alexander. Y que creen, a la par, aquí en México, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, se realiza el primer trasplante renal de donante vivo por los doctores Francisco Ortiz Quesada, Manuel Quijano y Francisco Gómez Mont. Posteriormente, en 1985, otro hito, el doctor Héctor Orozco y Héctor Dilis Pérez, en el Instituto Nacional de Nutrición, realizan el primer trasplante hepático. En el 87, el doctor Arturo Di Curi, anterior director del Centro Nacional de Trasplantes, y en el mismo instituto realiza el primer trasplante de páncreas. Luego, en 1989, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, los doctores Jaime Villalba y el doctor Patricio Santillán Doherty realizaron el primer trasplante pulmonar, ¿sí? Y ese mismo año también se realiza el primer trasplante cardíaco en el Centro Médico Nacional La Raza por el querido doctor Rubén Agüero Sánchez, a quien tuve la oportunidad de conocer, inclusive, pues, compartir algunos de sus pacientes en el Hospital Español donde realicé la residencia. En el mundo, la donación en asistolia, que les había comentado al inicio, el Maastricht, porque así se llama la ciudad de Holanda donde se publicó el documento, inicia y bueno, a partir de aquí pues se empieza a trabajarse en estos programas. Y posteriormente, entre 2017 y 2018 también se empieza a introducir este concepto de cuidados intensivos orientados a la donación, que más o menos por el 2019 pues nos tocó estar revisando el protocolo de la Organización Nacional de Trasplantes y la Sociedad Española de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos, con la finalidad pues de poder trasladar estos programas, ¿verdad?, a Iberoamérica. Ahora vamos a ver el reporte estadístico del 2023 del Centro Nacional de Trasplantes. Vamos a ver también la información del primer trimestre de 2024. Esta información la podemos descargar, la podemos revisar en el sitio de internet del Senatra. Son datos abiertos y que todos podemos, como les dije, accesarlos. También el Boletín Estadístico Informativo del Centro Nacional de Trasplantes, el Senatra, el BEI Senatra, que pues es un resumen, ¿verdad?, de actividades, y ahí pues se pueden obtener datos estadísticos anualmente. Bien, aquí tenemos una gráfica estadística es la estadística de la actividad de donación tanto de personas fallecidas por parada cardíaca, como le vemos aquí en esta línea superior guinda, y de donantes de muerte encefálica, que son la línea, estos puntos de tendencia de color azul, ¿sí?, desde el 2007 al 2023. Las estadísticas del Senatra siempre se reportan pues con una tendencia histórica.
Entonces aquí vemos, por ejemplo, en el 2018 fue uno de los años en los cuales pues se registró una mayor actividad de donación por personas fallecidas, tanto por parada cardíaca, que fueron 2021, y por muerte encefálica, que fueron 579, o sea, comparada histórica, ¿no? Y yo quiero pensar que fue el año en el que inició actividades Pintemos a México de Verde, donde estamos incluidas pues las sociedades científicas, ¿sí? Y bueno, posteriormente a esto pues viene el efecto pandémico, ¿verdad? Donde pues aquí todo se cayó, la tasa de donación se nos fue de 4.7 hasta 1.5. Y posteriormente, bueno, pues hemos ido remontando, pero bueno, todavía no aquí, hasta aquí, más o menos ya sobrepasamos los donantes por parada cardíaca, 2121 versus 2021, y los trasplantes, perdón, las donaciones por muerte encefálica, pues aquí teníamos 579, aquí en el 2018, aquí 560, ¿verdad? Pero bueno, pues vamos a ir poco a poco. Luego, aquí tenemos la distribución de esas donaciones por, de personas fallecidas, la distribución en las entidades federativas, Ciudad de México, en primer lugar, luego viene Estado de México, bueno, pues la densidad de población, sabemos que en esos estados, pues es arriba de 5,000 personas, ¿verdad? Por kilómetro. Y posteriormente, bueno, tenemos aquí el resto de los estados, ¿no? Esto es un informe de la actividad de donación en el primer trimestre, y en el primer trimestre de 2007 al 2024. Entonces aquí, con respecto al 2023, se habían reportado 1,029 donaciones por parada cardíaca y ahora al día 3 de julio de este año ya llevamos 1,261, hubo pues un incremento. Y en cuanto a la donación por muerte encefálica, 274, primer semestre de 2023 y 304, ¿verdad? En el primer semestre del 2024. Y con respecto a las donaciones concretadas por muerte encefálica, aquí vemos igual en el primer semestre, pues a la Ciudad de México con 42 donaciones por muerte encefálica o sea, en el primer semestre, ¿sí? El Estado de México, 33 donaciones, muerte encefálica, ¿sí? Y de aquí, pues, continúa el resto de las entidades federativas. Aquí tenemos la distribución de la tasa de donación por muerte encefálica. La tasa de donación se mide, pues, cuántas donaciones hay por cada millón de habitantes. Tenemos un promedio nacional de 4.3 en verde, pues los estados que tienen una tasa mayor de 4 y, bueno, pues el resto ya es menor. De esto, pues también es importante recalcar que Guanajuato es el que tiene el primer lugar con respecto a la tasa de donación por muerte encefálica, con 8.3, ¿sí? Los trasplantes realizados en el 2023 fueron 6,868, primer lugar córnea, en segundo lugar riñón. Algo muy importante es que a medida que han pasado los años, el trasplante de córnea es la única lista de espera que ha disminuido y también anteriormente es un porcentaje mayor de trasplantes de córnea era por córneas importadas y actualmente pues ya la mayor parte son de origen nacional. Esta es la tasa de trasplante de órganos por entidad federativa. Tenemos una tasa de 52.2. De igual forma, los estados en verde pues son los que reportan la mayor actividad de trasplante. Los receptores en lista de espera al 3 de julio de 2024, riñón, 16,650, córnea y el resto de los órganos. De estos, el 76.3% se encuentra en el Instituto Mexicano de Seguro Social y 9.4% en el sistema privado. Los trasplantes realizados en enero a septiembre de 2024, aquí sería la fecha de corte, el 9 de septiembre, pues llevamos 2,319 trasplantes de córnea, 1,913 de riñón y 196 trasplantes de hígado. Y esto es información de la semana pasada.
se realizó el Senatra, la ceremonia por el Día Nacional de la Donación y Trasplante, que se realizó pues, previamente. Sabemos que este día pues es mañana, jueves, y el doctor en su informe reporta que la actividad de donación hasta, hasta el 20 de septiembre se ha incrementado el 30% con respecto al año previo. Entonces, pues estos pues, son buenos números y ojalá pues que continuemos con esa tendencia, ¿verdad? Por nuestros pacientes, tantos pacientes que se encuentran en lista de espera y que requieren un órgano. Bueno, aquí estamos comparando pues la actividad de donación por personas fallecidas en el mundo y pues aquí está México en el azul más descolorido con una tasa de 0.1 a 9.9. Y aquí vemos la actividad de trasplante de órganos de personas vivas, ¿sí? Desafortunadamente, pues en México tenemos el primer lugar de trasplante de órgano de donante vivo y este es el trasplante renal. El trasplante renal de donante vivo debe ser una forma de compensar la insuficiencia de donantes por muerte encefálica. El donante vivo es un paciente, ¿verdad? Que debe llevar un seguimiento de por vida. Con la tasa que tenemos de diabetes, de hipertensión, de obesidad, seguramente que algunos donantes vivos, pues seguramente que ya tendrán insuficiencia renal. Si hablamos en el lenguaje de los dioses, o sea, el dinero, que es como enamoramos a los tomadores de decisiones, el impacto económico de realizar un trasplante de donante vivo es mayor que el de un donante cadavérico. Entonces, más o menos nuestra actividad de donante vivo compete de 60-70%. Ahorita ha ido disminuyendo y esperemos pues, que vaya mejorando y que vayamos quedando en la relación que se tiene en otros países. Por ejemplo, 75% de donantes de riñón de muerte encefálica y el resto por ciento de donantes vivos. En este reporte, que es también parte del Observatorio Global, aquí tenemos, bueno, pues España es el líder a nivel mundial, 46 millones de habitantes y 48 por millón de población, aunque en el 2023, bueno, pues Estados Unidos ya quedó a la par o un poquito superior, esto pues debido a la epidemia de opioides, tristemente. Y aquí tenemos la descripción de la actividad de donación en América Latina, que pues son países con los cuales compartimos similitudes, pues economía, otros aspectos, ¿verdad? Pero bueno, ahorita vamos a ver. Entonces aquí cerramos nosotros la actividad, la tasa de donación de personas fallecidas en 4.3 por millón de población. Tenemos pues 126 millones de habitantes. Aquí tenemos los países que son líderes: Uruguay con 21.4 por millón de población, sí que tiene 3.4 millones de habitantes, y Costa Rica con 5 millones de habitantes y una tasa pues de 5 por millón de población. Sin embargo, pues tiene, o sea, 5 por millón de población y su tasa de 5, pues más o menos ahí se está pues justificando, ¿no? Entonces, pues es muy difícil también compararnos aún y que seamos países latinoamericanos. Somos un país de contrastes. Hay zonas en México donde pues la densidad de población, por ejemplo, en Baja California Sur es de 5, ¿sí? 5 habitantes. Y hay zonas, por ejemplo, en la Ciudad de México que tienen una densidad de más de 5,000. Las distancias que se tienen que recorrer, por ejemplo, si se dona un órgano en Mérida, por ejemplo, un hígado, un corazón, lo que se tiene que recorrer, o sea, todo esto, toda esta logística se tiene que considerar, ¿verdad? Para que pues el proceso de donación y trasplantes se lleve a cabo exitosamente. O sea, son variables que definitivamente juegan un papel muy importante, ¿verdad? En cuanto
en cuanto a la productividad de nuestro programa de donación y trasplantes. Entonces, pues no podemos comparar el área geográfica de países como Costa Rica, como, perdón, Costa Rica como eh, Chile, Argentina, sí, ya que no, o sea, hay bastante diferencia. Modelos internacionales de donación exitosos, el modelo español, como ya lo habíamos comentado, ¿sí? Es una red de coordinación y trasplantes que pues los ha llevado a tener el éxito que tienen y obviamente pues el presupuesto. En Estados Unidos, las organizaciones procuradoras de órganos es otro sistema de donación que ha dado, que ha dado resultados, ¿sí? Sin embargo, pues como lo comenté previamente, pues somos parecidos, pero no iguales. Ahora, hemos adoptado ciertos documentos, ciertas ideas de lo que es el modelo español en México, ¿sí? Tratando precisamente de mejorar estos procesos de donación, ¿sí? Pero definitivamente pues no podemos, son sistemas de salud únicos en España, entonces pues hay muchas disimilitudes entre nosotros. Sin embargo, sí definitivamente hay factores que podemos nosotros implementar, hay áreas de mejora que se pueden beneficiar de la experiencia de modelos tan exitosos como el modelo español. Muchas veces hablamos de la cultura de la donación, pero un programa de donación y trasplantes no solamente es cultura de la donación. No voltemos a ver a la población y decir que la población no dona. O sea, un programa de donación y trasplantes es un proceso complejo que requiere de una infraestructura de salud, como ahorita lo vamos a ver, requiere de la capacitación, requiere de procesos de logística, ¿sí? La procuración, el trasplante, o sea, el producto final, luego después resulta que el trasplante es exitoso y posteriormente pues no, se pierden esos órganos, ¿verdad? Entonces, esto es algo más que solo cultura de la donación, para lo cual se requiere pues tener un sistema de salud con una buena inversión, ¿verdad? Que nos permita poder llevar a cabo cada una de estas etapas críticas del proceso. Y miren, en un proceso de donación y trasplantes participan más de 120 personas, ¿sí? Más de 120 profesionales, tanto del área de salud como de logística, cuando si se tiene que transportación aérea, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos que requiere un país para implementar un programa de donación y trasplantes? Bueno, pues primeramente el marco ético y legal, una organización de donación y trasplantes, una infraestructura de salud adecuada, una sociedad informada, ¿verdad? Y solidaria, y pues un programa de apoyo a los trasplantes, ¿verdad? Que haya políticas de salud, ¿verdad? Encaminadas precisamente pues a que todo este engranaje eh, eh, funcione de forma armoniosa, porque los trasplantes y la donación pues es una cadena del valor. En cuanto al marco ético, pues se siguen los principios éticos en donación y trasplantes: autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia. Nuestro marco legal, en el título 14, ahí tenemos 5 capítulos en los cuales está normado cada una de las actividades del proceso de donación y trasplantes. En cuanto a la organización de donación y trasplantes, pues, tenemos el Centro Nacional de Trasplantes. Aquí vemos este organigrama publicado en el 2023, en el cual pues tenemos a la Secretaría de Salud, los centros de alta especialidad, de los cuales depende el Centro Nacional de Trasplantes, que es el organismo rector, y ya de ahí pues se va para lo que serían los centros estatales de trasplantes de las 32 entidades federativas, las coordinaciones institucionales, como son pues todas las instituciones públicas, ¿sí? Por acá, por aquí, mire, por aquí están las sociedades científicas, y aquí, bueno, pues estamos pues los médicos que trabajamos
en las unidades generadoras, ¿verdad? Entonces, pues todo esto, digo, esta estructura pues ha permitido poco a poco pues ir mejorando estos procesos. En cuanto a la historia del Centro Nacional de Trasplantes, este se creó en el 2000 y aquí vemos en esta línea de tiempo pues los áreas de mejora que se han implementado. En el 2011 se reformó la ley por la cual se crea la figura del coordinador hospitalario de donación. Sin embargo, ya más o menos desde el principio del 2000, 2001 más o menos empezaron a trabajar. A mí me tocó pues tomar el primer curso de coordinadores de donación en la Ciudad de México. Y cumple 24 años. Aquí están pues, los integrantes, el doctor Salvador Auto Morales, la doctora Josefina, la maestra Rosario Araujo, el doctor Manuel Poblano, ¿sí? Todos ellos pues, encargándose de coordinar, de emitir políticas, de capacitar y de promover pues, la donación de órganos y tejidos. ¿Sí? En cuanto a la infraestructura de salud, aquí voy a hacer un paréntesis, vamos a enfocarnos en estos puntos. Número uno, veremos las características del sistema en México, la capacidad instalada, el equipo de salud, dentro del cual hablaremos de las buenas prácticas en donación de órganos, la ruta crítica de la donación, la figura del coordinador de donación, los programas de calidad, la detección de puntos críticos y el hospital donante. Bueno, es de todo sabido que es un sistema pues multifragmentado, ¿verdad? Aquí vemos las diferentes instituciones de salud, que a veces son más, a veces son menos. Tenemos aquí también la Asociación Nacional de Hospitales Privados. La capacidad instalada. También una comparativa del 2015 en barras color verde, 2019 en barras color naranja y 2023 en barras color gris. Aquí tenemos cada uno de los institutos, el número de centros hospitalarios que tienen licencia para procuración o trasplante. Puede ser solamente de procuración o puede ser de procuración y trasplante o puede ser de trasplante. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Seguro Social tiene 88 centros, ¿sí? con licencia. Los hospitales privados tienen 284. Luego tenemos la Secretaría de los Estados, Secretaría de Salud Estatal, con 157, ¿verdad? Lo que da un total de 593. Sin embargo, por ejemplo, aquí en cuanto a la actividad de cada uno de ellos, pues vemos que en general los centros que tienen licencia para donación de 450, solamente el 43.3% está activo. Y en cuanto a trasplante, de los 423 que tenemos, solamente el 51.8% está activo. Cabe mencionar que, bueno, pues en México tenemos uno de los mayores números de instituciones que tienen licencia para trasplante. Entonces, pues que seguramente lo que se requiere es optimizar estas instituciones, ¿verdad? Entonces, pues no requeriríamos mayor número de licencias para trasplante. Bien, lo que vemos es el resultado final, es el producto final. Cuando el paciente pues se va, ¿verdad? Trasplantado, ella es una paciente trasplantada de hígado. Sin embargo, atrás está pues todo un trabajo, la cadena de la donación, donde participa todo el equipo de salud, ¿sí? La donación necesita corazón y necesita formación, ¿verdad? Y esto pues nos pone en la parte central, ¿verdad? El eje central en el programa de donación y trasplante. ¿Por qué? Porque se dice que una de las barreras que impide obtener más órganos se localiza dentro de la estructura hospitalaria. Y hace 2 años estuve yo tomando un curso con la Organización Nacional de Trasplantes y nuevamente la doctora Teresa Pons, que actualmente está jubilada, pero era coordinadora hospitalaria de trasplantes del Hospital Vall d'Hebron en Barcelona, nuevamente lo comentó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues conocer, ¿verdad? Impregnarnos de estos procesos, ¿sí? Que esas son las buenas prácticas en donación de órganos, la ruta crítica de la donación que inicia desde que ingresa ese posible donador con una lesión neurológica, ¿sí? Con un Glasgow menor de 7, ¿sí? Se identifica, se realiza el diagnóstico de muerte encefálica, se identifica, se ingresa a la unidad de cuidados intensivos,
se le da manejo, se evalúa, se realiza la entrevista familiar, se asignan estos órganos una vez que se determina la viabilidad y finalmente termina con la procuración y entrega del cuerpo. Y la Organización Mundial de la Salud pues le da nombres especiales a cada una de estas etapas, ¿sí? Hasta que se convierte en donador actual, donador utilizado. Pues ahorita con la donación en muerte encefálica, pues el 80% de nuestro país se lleva a cabo en las unidades de cuidados intensivos, pero si fuera donación pues en parada cardíaca, por ejemplo, si es la tipo 2, pues esta se realiza en las unidades de emergencia. Y luego tenemos el coordinador hospitalario de donación, que está enterado desde que ingresa ese posible donante al centro hospitalario, pero que hasta que se realiza la entrevista familiar, que es él quien la realiza, una vez que los médicos tratantes damos el diagnóstico de fallecimiento por muerte encefálica a la familia, es cuando cuando él se hace presente, ¿verdad? Pero pues él está enterado desde que ingresa a ese posible donador al centro hospitalario. Y en cada una de estas etapas del proceso pues se puede perder. Entonces, el equipo de salud, la formación de profesionales en donación y trasplante, el coordinador hospitalario de donación. El Centro Nacional de Trasplantes ha realizado 63 ediciones del Diplomado de Coordinadores de Donación, del 2005 al 2024, en el cual ha capacitado a 1,034 profesionales médicos. Luego, a partir del 2011, empezó a involucrar a los médicos pasantes de servicio social. Ellos hacen su año de pasantía en las coordinaciones de donación. Y bueno, algunos coordinadores hospitalarios de donación realizan otro curso en España, que es el Máster Alianza. Estas son las funciones, las multifunciones del coordinador hospitalario de donación. Se ha tratado de apegarse a un perfil del coordinador de donación. Actualmente, por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el coordinador de donación tiene la categoría de jefe de servicio. Sí, pero es muy importante que las unidades generadoras y en general el centro hospitalario pues trabaje en equipo con el coordinador de donación, ya que él es el que pues va a dar ese indicador de calidad se va a encargar de la coordinación de la donación de órganos. Por eso es muy importante el trabajar en equipo. La importancia de la identificación y referencia temprana a las unidades de cuidados intensivos es fundamental, ya que mientras más temprano se ingrese un posible donante en las unidades de cuidados intensivos, en primer lugar, pues el manejo con la finalidad de poder rescatarlo, pues se va a implementar de forma temprana. Y de no ser así, bueno, pues ya se le dará el seguimiento que lo requiera, que pues muchas veces va a fallecer sin haber desarrollado muerte encefálica, se va a recuperar o va a desarrollar muerte encefálica. Y este es un estudio que se publicó en el 2007 en la revista de Medicina Intensiva, donde vemos las prácticas clínicas al final de la vida en pacientes con daño cerebral catastrófico, o sea, Glasgow menor de 7. Bueno, lo que ellos encontraron en esta población es que el 36% de los posibles donantes no fue notificado al coordinador de trasplantes. Entonces, imagínense, si en España tenemos ese porcentaje de fugas de posibles donantes, ¿cómo estaremos en México? ¿Y dónde es a donde se generan esos posibles donantes? Bueno, pues en las unidades generadoras, ¿sí? Valga la redundancia. Una unidad generadora es un área que debe contar con al menos una cama con posibilidad de ventilación mecánica. Sin embargo, estarán de acuerdo conmigo que en realidad el centro hospitalario puede ser una unidad generadora de donante, porque pues, es un paciente que ingresó para una apendicectomía, tiene una emergencia hipertensiva y desarrolla pues un ictus hemorrágico, ¿verdad? Entonces, pues el centro hospitalario en total debemos estar capacitados. Luego viene el diagnóstico de muerte encefálica o muerte por criterios neurológicos. Las bases para el diagnóstico se realizan de acuerdo a las guías de la Academia Americana de Neurología. Debemos tener entrenamiento, ¿sí? Para su realización. Nuevamente lo vuelvo a comentar, la muerte encefálica es un diagnóstico clínico, sin embargo aquí en México nos piden las pruebas confirmatorias o pruebas instrumentales. El manejo dirigido por metas para mantener esos órganos en condiciones óptimas y que efectivamente impacten en la calidad de vida de los receptores, ¿verdad? Y la entrevista familiar, que también es un aspecto clave dentro de la ruta crítica de la donación, donde el que nosotros
hayamos establecido una relación de confianza, comunicación efectiva, va a depender el que la donación, la solicitud de la donación, la respuesta positiva de la donación, pues se lleve a cabo. ¿Sí? Lo que sería la comunicación de noticias en situaciones críticas, que también pues no nos entrenan para dar este tipo de noticias, y que las noticias, malas noticias o situaciones críticas, bueno, pues no es nada más informarle a la familia que su ser querido falleció, sino pues informarle que lo van a operar o bueno, otro tipo de procedimientos. Luego vemos lo que son el programa de garantías de calidad en donación, cómo se evalúa, cómo determinamos que estamos pues en el rango, en nuestro benchmark. Tenemos lo que es la capacidad generadora de muerte encefálica que tiene ese centro hospitalario. Luego debemos medir la efectividad global del proceso y determinar la causa de las pérdidas. Aquí tenemos la causa de pérdida del potencial donador. Muerte encefálica no identificada, contraindicaciones médicas, que de hecho contraindicaciones médicas sería el único factor que no compete a lo que es el ejercicio médico. No se inicia la extracción porque no se concretó la muerte encefálica, por problemas en el mantenimiento, negativa la donación de la familia, negativa judicial. Estos ya son más de logística, los problemas logísticos y la falta de receptor adecuado. Entonces, casi en el 70% ustedes pueden ver de estas variables, pues está implícito el ejercicio médico. ¿Sí? Y esto, pues, al final lo medimos pues con los donantes reales, de esos donantes en muerte, de esos donantes en muerte encefálica, pues que no tuvieron contraindicaciones médicas, cuántos se convirtieron en donantes reales. Y aquí solamente quiero recalcar que en un centro hospitalario que tiene terapia intensiva y que tiene servicio de neurocirugía, del 2 a 3% de las defunciones lo hacen en muerte encefálica. ¿Sí? Si no tienen servicio de neurología, neurocirugía, pues es un poco menos. Entonces, de cada 100, pues 3 lo van a hacer por muerte encefálica. ¿Sí? Y de igual forma, en las unidades de cuidados intensivos, el rango de porcentaje de muertes por muerte encefálica será del 8 al 10%. Entonces, imagínense, si son del 2 al 3%, más aparte todo lo que vimos anteriormente, o sea, todas las variables que están implícitas, pues al final nos quedamos con muy pocos donadores que se pueden convertir en donantes efectivos. Esta es la herramienta del control de calidad del proceso de donación y trasplante en México, el Centro Nacional de Trasplantes, que se está implementando más o menos desde el 2016-2017. Cada unidad que tiene actividades tanto de donación y trasplante mensualmente lo envía a su centro estatal de trasplantes o al Consejo Estatal de Trasplantes, y a su vez pues esto el camino final pues es el Centro Nacional de Trasplantes. Aquí tenemos los indicadores de eficiencia, lo que se reporta, indicador de donación de órganos, las conversiones de muerte encefálica en donante real, las causas de pérdida, ¿sí? Dentro de las cuales el grupo principal es la contraindicación médica, la negativa familiar y el paro cardíaco durante el manejo. Y lo que vemos aquí en esta llave, pues son todas las posibles causas por las cuales un posible donante, un potencial donador, no se convirtió en un donante efectivo. Luego tenemos lo que son la detección de los puntos críticos hospitalarios. O sea, es muy importante conocer pues, nuestro centro hospitalario para poder implementar estrategias en la mejora del proceso de donación, de los procesos de trasplante, del post-trasplante, cuando somos unidades procuradoras y tenemos programa de trasplante, ¿sí? Y pues fundamental, ¿verdad? Implementar acciones de capacitación, enseñanza e investigación. ¿Sí? El programa Hospital Donante es un programa que incorpora la generación de órganos y tejidos a los objetivos institucionales, a su plan médico asistencial, y define metas anuales con responsabilización de su ejecución. Tiene un protocolo de calidad que se llama Glasgow de 7, ¿sí? Que son pacientes con daño catastrófico neurológico que ingresan
a los centros hospitalarios. Entonces se le da un seguimiento y esto permite, el implementar este protocolo Glasgow de 7, disminuye las fugas, o sea, las pérdidas de pacientes que eventualmente van a desarrollar muerte encefálica. Asimismo, asegura pues la infraestructura y la implementación continua de acciones de capacitación. Entonces, la donación de órganos pues debe ser un indicador de calidad de desempeño hospitalario. Sabemos que lo que no se mide pues no se puede evaluar y lo que no se puede evaluar no se puede mejorar. Y ya para terminar, bueno, tenemos a la sociedad solidaria. Sociedad solidaria. ¿Pero qué requiere una sociedad solidaria? Bueno, sociedad solidaria. Bueno, lo primero pues sabemos que es la prevención, ¿verdad? Pero bueno, ya que no logramos a través de la educación, etcétera, etcétera, es difundir el proceso, la difusión del proceso de donación e implementar estrategias de información continua, de sensibilización. Las campañas, por ejemplo, ahora en septiembre, pues estamos llenos de mensajes de donación, ¿verdad? Sin embargo, lo que necesitamos, por ejemplo, son medios de difusión masivos, ¿sí? Programas educativos muy importantes, ¿verdad? Iniciar desde la secundaria, primaria, secundaria, en la universidad, que lleven a una culturización y tratar de que la población no se encuentre de frente con que su familiar falleció por muerte encefálica y que puede ser donador. En ese momento de shock, es imprescindible que llevemos este mensaje, esta cultura, esta concientización a la población, ¿sí? Combatir la desinformación, los mitos, la posición de las religiones. La mayor parte de las religiones está a favor de la donación de órganos. Algunas veces hemos tenido casos en los cuales uno dice, pues mi religión no lo permite, pero la realidad no es eso. La tasa de negativa familiar en América Latina varía desde un 18 a 70% dependiendo pues de la bibliografía consultada. Aquí lo que tenemos que hacer, muy importante, es evaluar las causas de negativa familiar, ¿sí? Que puede ser la negativa de la familia, ¿sí? El desconocimiento, ¿verdad?, de que se respeta la integridad del cadáver. Otro es que no conocía la decisión de su familiar, descontentos con la atención médica y muchos otros. Por eso es muy importante que nuestra familia esté enterada de nuestro deseo de donar y que pues ellos respeten esa decisión. Este es el histórico de donadores voluntarios registrados en el Centro Nacional de Trasplantes de 2006 al 2023. Aquí en el 2018, miren, 7.590, luego en 2018, 11.639 y en el 2019 fue cuando registramos el primer número más alto de donantes en el Centro Nacional de Trasplantes, 21.235, luego en el 2021, 24.871 y bueno, pues más o menos ahí vamos, pero pues ya no estamos en los números en los que estaban previamente, del 2014 hacia atrás. Y las campañas de sensibilización, de culturización, de información, ¿verdad? Esas tienen que ser permanentes y como lo dije, por medios masivos. Aquí estamos nosotros en Pintemos a México de verde, en la ciudad de Saltillo. Atrás vemos al Ateneo Fuente, ¿sí? Bueno, ya para concluir, los trasplantes pues son una realidad indiscutible porque salvan vidas, mejoran la calidad de vida y todo lo que conlleva. ¿Y qué se necesita? Pues la materia prima, ¿verdad? Órganos y tejidos, ¿sí? Que es un recurso biomédico escaso. Ella es una amiga, Miriam Maya. Ella fue trasplantada en el 2016 de corazón y de hígado. Esta fotografía está publicada con su autorización. Entonces, pues imagínense, o sea, el trasplante te cambia la vida. Este es el señor Max García, es el segundo paciente trasplantado de extremidades en nuestro país por el doctor Martín Iglesias en el Instituto Nacional de la Nutrición, que seguramente ustedes lo conocen, una gran persona. Y bueno, el señor Max García es de Ciudad Victoria, por eso lo conozco. Los he estado apoyando pues aquí en la realización de lo que son el nivel de los inmunosupresores en la Clínica 25 del Seguro Social, que está con su esposa. Bien, las conclusiones. No es solo cultura de la donación, es un proceso especializado que requiere de una infraestructura adecuada y de planeación estratégica. Se debe formar y capacitar al equipo de salud en el proceso de donación desde el nivel de pregrado y obviamente si se elabora en un hospital donante, puedes recibir cursos continuos de capacitación y actualización y acreditación.
Es recomendable que la donación de órganos sea un indicador de calidad de desempeño hospitalario, lo que permitirá la realización de auditorías internas y externas que lleve a mejoras del proceso. Es imprescindible generar confianza y transparencia de estos procesos en la población, lo que permitirá la creación de círculos virtuosos. Se debe dar un adecuado seguimiento y apoyo al programa de trasplante, ¿sí? Y el presupuesto asignado al área de salud no es un gasto, es una inversión. La donación de órganos forma parte de nuestro tratamiento vital y debe contemplarse dentro del marco de los cuidados al final de la vida. Reducir el número de pacientes en lista de espera es una corresponsabilidad social y profesional. Cada paciente en la lista de espera, para el cual el trasplante es la única solución para mejorar su supervivencia y calidad de vida, es responsabilidad de todos los profesionales de la salud. Así que debemos cumplir con el deber profesional de promover y fomentar la donación de órganos. Aquí estas fotografías son, pues en el 2018 estuvimos en el Centro de Convenciones de Boca del Río de Veracruz con los doctores Víctor, doctor Roberto, ¿sí? El doctor Salvador Aburto, el director del Centro Nacional de Trasplantes, el doctor Lara del Centro Estatal de Trasplantes de Veracruz. Aquí estuvimos en un simposio, fuimos invitados, muchísimas gracias. Esta invitación se realizó a través del doctor Julio César Dávila. Y bueno, aquí estamos el año pasado en Cancún, con un simposio taller de donación, la doctora Marta Susana Pérez, líder del capítulo de trasplantes de la Federación Panamericano-Ibérica, al cual pertenecemos las tres, la doctora Erika Rivera Durón, de la Coordinación Nacional del Instituto Mexicano de Seguro Social, ¿sí? Y bueno, pues no me queda más que dar las gracias, muchas gracias a nuestro colegio, pues por permitir estos espacios y por apoyar en lo que es el programa de donación y trasplantes en nuestro país a través de la información y capacitación. ¿Qué es la donación? Es la única actividad de medicina que precisa la colaboración de la sociedad, de una sociedad informada y solidaria, que requiere una infraestructura de salud adecuada, que tiene una doble característica, terapéutica de vanguardia que salva vidas o mejora la salud, pero que otras personas deben morir. Y existe una desproporción oferta-demanda. ¿Qué es la donación? La donación es el amor por la vida de los demás. Y bueno, pues tenemos un trabajo, ¿verdad? El camino más largo es quedar separado y pues cada uno desde su plataforma, pues hacer lo mejor para mejorar estos procesos. Muchas gracias. A continuación damos paso a la sesión de preguntas y respuestas, acompañados pues, por la doctora Karina Díaz y por la doctora Lisbeth Valladares. Bueno, pues muy buenas noches de nueva cuenta. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche, a toda la audiencia. Muchísimas gracias, doctora Rosario Muñoz, por habernos brindado esta brillante ponencia en esta noche. Gracias a la doctora Soara Lisbeth Valladares Jackson, que también es experta en estos temas. Ella también forma parte del equipo de donación de un importante hospital en el Estado de México. Es coordinadora de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante del Hospital General Regional 251 en el Estado de México. Doctora Rosario, no sé si quiera darnos un mensaje inicial. Bueno, pues como lo dije al inicio de la conferencia, agradecer este espacio de nuestro colegio para poder hablar de un tema que es muy importante, ¿verdad? Y sobre todo que el día de mañana pues se conmemora el Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y este día fue creado precisamente con el fin de crear conciencia en la sociedad de la necesidad que hay, ¿verdad? De decir, o sea, de apoyar la donación de órganos. Así es, justo a propósito de la fecha, bueno, tratamos de coordinar esta sesión con la doctora que amablemente aceptó. Muchísimas gracias, doctora Rosario. Doctora Suara, el gusto de saludarte siempre, ¿no? No sé si también nos quiera saludar desde el Estado de México, desde Toluca. Claro que sí, muchas gracias. Felicitaciones a la doctora por su ponencia, muy adecuada para el día de mañana también que celebramos esta fecha y que es importante la intervención del médico internista en este tema. Sin duda, arduo trabajo que es multidisciplinario, ¿no? Pero bueno, al final del día, muchos pacientes tocan en medicina interna o en terapia intensiva, ¿no? Donde es posible como hacer ese abordaje inicial para poder conseguir
algún o algunos órganos para su trasplante. Les quiero comentar que estamos conectados en la plataforma del Colegio de Medicina Interna de México con casi 700 asistentes. Muchísimas gracias. También en otras plataformas como en Facebook Live, que no tengo el número exacto, pero bueno, bastantes más personas ahí que siempre nos acompañan desde diversos países como el doctor Pantaleón, desde Guatemala, que es asiduo seguidor de las sesiones del colegio. También están conectados médicos desde Bolivia, Perú y Paraguay, ¿no? Y empiezan a llegar muchísimos saludos y felicitaciones por la ponencia, doctora Muñoz. Nos dice, por ejemplo, el doctor Pedro. Gracias por compartir sus experiencias y ampliamente reconocida su incansable labor por la donación de órganos en México. Y bueno, finalmente en eso estamos, ¿no? Hacer labor no nada más del conocimiento que ya tenemos, ¿no? Sino también de difusión a través de que, pues, de los médicos, de la población en general, pues permee toda esta información. Em, Doctora Soara, no sé si quieras empezar con alguna pregunta que ya tenemos en el chat. Sí, bueno, la doctora Rosalía García primero envía felicitaciones a la doctora Muñoz y pues la pregunta es si hay redes interinstitucionales para favorecer la donación de órganos y si las que hay, qué resultados han tenido y qué áreas de oportunidad existen. Sí, es precisamente en esta gestión del Centro Nacional de Trasplantes se ha trabajado precisamente en la creación de redes institucionales. Hay un mecanismo de asignación de los órganos donados, precisamente siguiendo un camino. Tenemos la logística que siguen las instituciones públicas y la logística que siguen las instituciones privadas. Entonces, ya está bien determinado. Por ejemplo, si un órgano se genera en el Instituto Mexicano de Seguro Social, que es la institución con el mayor porcentaje, primero se asigna si es un centro que tiene también actividad de trasplante, se busca un receptor en ese centro hospitalario, ¿sí? Luego después se busca, si no hay en ese centro hospitalario, entonces sale dentro de la misma institución en la ciudad, y si no hay, entonces ya se va al sistema nacional de esa institución. Si no hay receptores en el Seguro Social, se va a las instituciones públicas, o sea, al ISSSTE, o sea, al resto de las instituciones públicas, y si no llega a haber receptores, entonces sí ya se oferta a lo que sería la institución privada. Y en la parte, las redes en el sistema privado son igual. Por ejemplo, se genera un órgano en Muguerza, entonces es en el centro hospitalario y luego en el sistema hospitalario, en la ciudad, en el estado, cuando hay, que no es frecuente, centros con licencia, y ya de ahí se va a nivel nacional en ese sistema de salud. Y si no hay en ese sistema de salud, privado, se sale a otras instituciones privadas y de igual forma, ¿verdad? De igual forma, si no, entonces ya pasa al sistema público, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, esto es un sistema, pues, perfectible que poco a poco, digo, a medida que se ha ido avanzando, pues siempre encontramos áreas de oportunidad, pero yo creo que ha ido mejorando esta estrategia de involucrar, o sea, la red institucional, porque aquí lo que se trata es que los órganos donados, o sea, sean trasplantados. Y esto pues es una particularidad del sistema de salud mexicano, que en España pues es un sistema de salud, en Argentina es un sistema de salud. Entonces esto es nuestro sistema tutti frutti. Bueno, pues sin embargo, bueno, pues a pesar de esto, poco a poco se ha ido avanzando en optimizar estos procesos. Así es, y como la doctora Muñoz decía, en estas redes interinstitucionales, inclusive ya entre hospitales,
si algún hospital no tiene coordinador hospitalario de donación o hay un potencial donante, ya la comunicación entre las instituciones también me parece que ha mejorado para poder detectar estos donantes y, como bien comenta la doctora, no dejar ir a ese potencial donador. Sí, Tenemos otra, sí, sí, adelante. es que quería comentar Sí. un caso, fue en el Ujú, 2017 en la ciudad de Durango. Precisamente el día de hoy me visitó una Robert Scout, Mónica Navas, que está conectada. Ella fue líder del proyecto, se llama Proyecto Sigrid, por una cultura de donación de órganos de la Asociación Mexicana de Scouts. Entonces, Sigrid fue una chica, una atleta, una scout duranguense. Sus familia un día vieron la película de Siete Almas de Will Smith ujú, y ese día ese tema les impactó de tal forma que ellos decidieron que si uno de ellos llegaba a fallecer en condiciones de donar, pues se iba a llevar a cabo, ¿verdad? Y desafortunadamente Sigrid, atleta de élite, pues pues un accidente. Sus papás son profesores, entonces ella estaba en el ISSSTE, ¿sí? Ahí ella pues desarrolló la muerte encefálica, pero había problemas de logística en el ISSSTE, allá en Durango, y entonces se trasladó al Instituto Mexicano de Seguro Social, ¿sí? Y el proceso se llevó a cabo, y los órganos ujú, se fueron a varias partes de la República, entonces, eh, sí, sí, yo soy de Durango, entonces, digo, ujú, esto fue pues es un ejemplo de que ujú, podemos trabajar, ¿verdad? Entre ujú. instituciones. Así es, doctora. Y pues tenemos otra pregunta del doctor Carlos Lenin. Primero la felicita por su ponencia y por su labor incansable para la promoción de la donación y trasplantes. Y la pregunta que nos realiza es, ¿qué experiencia se tiene con respecto a protocolos de trasplantes en el paciente geriátrico y si se ha establecido un límite de edad para la donación o para el receptor o para el receptor? Muy bien. A medida que ha pues avanzado este programa y que inicialmente la mayor parte de los donantes eran donantes fallecidos por traumatismo craneoencefálico, jóvenes con creatinina normal, que no tenían enfermedades crónico-degenerativas, pero bueno, pues actualmente, pues no, ¿verdad? Es lo menos, o sea, el porcentaje de donantes, y por así decirlo, ideales, ha disminuido, y esto pues nos ha hecho avanzar, o sea, nos empujó, o sea, a ir ir más allá de los límites, y actualmente pues tenemos lo que se le llama donantes con criterios extendidos. Sí, y aquí cada uno de los órganos tiene criterios tanto con respecto a la edad, la causa de la muerte, bioquímica, de tal forma que hay órganos como el riñón y el hígado que hemos tenido, aquí en México el donador más añoso ha sido de 80 años y creo que fue de Querétaro, pero el 13 de junio de este año, me acuerdo porque el 14 es el Día Mundial del Donante, bueno, se registró la donación, es el donante más pues mayor en Estados Unidos, 95 años, un donante de hígado de 95 años. Entonces, la realidad es que es la calidad de los órganos al Ujú. momento del fallecimiento la que determina si si están en condiciones para ser trasplantados. Y como lo comento, los órganos más añosos es el riñón y los riñones y el hígado. Sí, claro que sí, sí hay, son donantes con criterios extendidos, ¿verdad? Sí, y llama la atención como la doctora Rosario comenta, porque en España, como decía la doctora, es líder en donación y el promedio de edad de los pacientes donantes multiorgánicos es de 65 años. Entonces eso rompe con muchos mitos que tenemos aún dentro del sector salud, de que la edad sea una contraindicación o una limitante para ser donador o receptor, que muchos son pacientes geriátricos también en lista de espera. Em, Sí, claro, y muchas veces los tenemos ya prácticamente fuera de la mira, ¿no? O sea, decimos ya por edad no son candidatos ni para una cosa ni para otra, ¿no? Y no siempre debe ser como la limitante. Pero pues tristemente, por ejemplo, en México, pues sí tenemos muchísima
prevalencia, ¿no? De diabetes, hipertensión y otras enfermedades, donde ya mucha población pues ya tiene daño crónico, ¿no? Por ejemplo, a nivel renal y pues bueno, no lo hace ni candidato ni para donar ni para ser No, receptor, tristemente. exacto. Mm, Bueno, sí quisiera comentar algo al respecto. ujú. Precisamente esto incluye a los criterios extendidos. Hay pacientes diabéticos que, pues, que van a, o sea, que llevan tan buen control que, pues, no hay impacto, por ejemplo, a nivel renal. Entonces, aquí lo importante, sabemos que la muerte encefálica, pues, produce alteración a nivel vascular, a nivel endotelial, multiorgánica y pues los riñones no son la excepción. Entonces aquí lo que hacemos nosotros, por ejemplo, es ver si tiene proteinuria y sobre todo eh, sus valores de creatinina basal, por ejemplo, hace 2 meses cómo estaba. Entonces ya, todo esto y obviamente, ¿verdad? El control que ha llevado y todo eso, o sea, siempre evaluamos con los nefrólogos, ¿sí? Ahora que cada equipo procurador tiene, pues, tiene sus protocolos, sus criterios y ya en esto ya, pues ya es decisión de ellos, pero de entrada tratamos de ir por lo más que puede lo más de los órganos en buenas condiciones, pero no se descartan ni diabéticos, hipertensos, inclusive los pacientes con insuficiencia renal crónica pueden donar, o sea, pueden donar pulmones, pues corazón, riñón, pueden donar hígado, tejidos pueden donar, es algo que se nos olvida, o sea, todos podemos ser donadores de órganos y tejidos hasta que no se demuestre lo contrario, ¿verdad? Claro que pues hay criterios bien establecidos, pero el mensaje es que no descartarlo, ¿verdad? Porque muchas veces dentro del área médica pues no tenemos la suficiente experiencia, ¿verdad? Y de entrada decimos, no, ya tiene más de 65 años, o tiene tatuajes, o es pelirrojo, o no, yo qué sé, ¿verdad? Ujú. Así es. Bueno, Así. qué importante sus comentarios, porque es cierto, ¿no? Muchas veces nos vamos solo a pensar básicamente como en riñones, ¿no? Porque es algo que vemos de forma muy común, pero ¿qué pasa con todos los demás órganos, ¿no? A lo mejor no tenemos los riñones perfectos, pero sí podemos donar algún otro órgano o segmento, como nos comentaba, doctora. Y bueno, siguen llegando muchas felicitaciones a través de la plataforma, también de la plataforma del colegio y también de Facebook Live. Sí, doctora Suara, la escuchamos. Sí, hay una otra pregunta del doctor Carlos Lenin y su pregunta es sobre los pacientes que viven con VIH. Me imagino que referente igual a tanto a donación como a ser receptores. En este aspecto, ¿que nos podría comentar? Lo mismo que en cuanto a lo que serían los criterios extendidos para otras enfermedades que no son infecciosas, porque el primer enfoque que nosotros realizamos cuando evaluamos a un posible donador es, o sea, no queremos transmitir enfermedades. Entonces hay dos grupos, las oncológicas y las infecciosas, ¿sí? Pero pues el avance en la medicina ha permitido, o sea, el trasplante, por ejemplo, de donadores seropositivos, pero controlados, no que se diagnostiquen en ese momento que hacemos el screening infeccioso, pues ahí se detecta, ¿no? La seropositividad. Controlados ha habido inclusive trasplantes de donadores seropositivos en control de riñón, por ejemplo, en receptores seronegativos. Claro que aquí pues tiene que seguir protocolo, tiene que haber consentimiento, lo mismo para virus C, ahora con los análogos directos, o sea, los antivirales directos, ha cambiado completamente el panorama de la enfermedad hepática terminal, que la mayor parte pues era por virus C, ¿no? Y actualmente pues ya gracias a estos fármacos pues les cambió la historia natural y eso también ha permitido el trasplante, inclusive hasta con pacientes con viremia en receptores negativos. Sí, como lo digo, siempre y cuando se tiene que tomar en cuenta muchos factores, ¿verdad? Y a estos receptores pues se les da tratamiento, porque recordar que si no se trasplantan, van a fallecer. Así es, y con este comentario que usted nos hace, nos damos cuenta de que realmente son muy pocas las contraindicaciones para que un paciente pudiera ser donador, ¿no? Los criterios son muy amplios en realidad y em,
pues bueno, a veces nos podrían hacer la pregunta por qué unas córneas quizá de un paciente de 80 años son viables, ¿no? Para un receptor. Y pues dentro de esto, usted mencionaba ya los criterios de asignación de los órganos y pues para un paciente a lo mejor añoso, igual va a tener un donante añoso, receptor añoso, es decir, se toman en cuenta muchas características. ¿Cuáles son algunas de estas características que se toman en cuenta para poder asignar un órgano o un tejido a algún paciente? Bueno, dentro de las características vamos a tener tanto variables médicas como variables, por así decirlo, de logística, ¿sí? O sea, hay una lista en cada hospital, pero aún y que hay una lista en cada hospital y cada paciente, esta lista está en la parte de en el Centro Nacional de Trasplantes. Tenemos dos códigos. Hay un código que se llama Emergencia Nacional, ¿sí? Y que es para los pacientes que desarrollan falla hepática fulminante y los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Al momento que los subcomités de hígado y de corazón evalúan, o sea, se determina que la probabilidad de sobrevida sin un trasplante va a ser pues muy pobre. Entonces, ellos se codifican como emergencia nacional, hígado y corazón, ¿sí? Y esto significa que el primer hígado donado, y claro, también aquí debemos tomar en cuenta diversas variables, la compatibilidad. Para el hígado es más bonachón. La antropometría, sí, inclusive aquí también juega mucho la parte esta de la distancia, ¿sí? Entonces, ese hígado en primer lugar se oferta al centro donde está este receptor en falla hepática fulminante, al igual que corazón. O sea, aquí sí se salta lo que sería la lista de espera, ¿sí? Esa es una, la emergencia nacional. Luego otra es la que se llama asignación prioritaria, y esto es para riñón, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de pacientes que pues ya no tienen vías, ¿sí? Entonces aquí se consideraría, por ejemplo, una asignación prioritaria de riñón. Y ya lo demás ya se lleva lo que es el orden en la lista, pero puede ser que tengamos un paciente por ejemplo, hepático que desarrolla una agudización, una falla hepática crónica agudizada, que pues en muchos centros de primer mundo ya se considera casi una emergencia. En nuestro país pues todavía tenemos que revisar los protocolos, ¿sí? Y se le puede dar asignación prioritaria a ese paciente, ¿verdad? Pero no es nada más el lugar en la lista de espera del resto de los pacientes que están en espera lo que va a determinar si este paciente es el que al que le va a tocar ese órgano o tejido. Doctora, muchas gracias por su comentario. Bueno, también nos preguntan qué hay de este tema en relación con los menores de edad, ¿no? También son susceptibles los menores pueden ser donadores, nos preguntan, para adultos, los adultos para menores y cuáles, pues, aristas podríamos encontrar, sobre todo en este grupo etario tan delicado. Sí, bueno. En cuanto al tipo de donación, la donación en vida solamente puede ser mayores de edad. Los menores de edad solamente pueden donar médula ósea, pero si fallecen de muerte encefálica o por parada cardíaca, sí pueden donar, obviamente con el consentimiento de los papás o responsables legales. En México tenemos más de 800 niños que están en espera de un trasplante. Los niños solamente se trasplantan de donación infantil. Entonces eso ya es algo que, pues que no, o sea, no favorece. En Guanajuato, el doctor Rodrigo López Falconi, que es el director del Centro Estatal de Trasplantes, y pues ha hecho una gran labor. Pues han estado, o sea, ellos han trabajado para modificar la ley y permitir que no solamente los niños se trasplanten de donadores infantiles, sino también dentro de un rango hasta los 18, 30 años,
considerar también esos órganos para el trasplante de niños, porque pues la realidad es que la donación infantil, pues qué bueno, o sea, qué bueno que no hay, ¿verdad? Pero pues también tenemos pues niños que requieren un trasplante. Entonces, ¿esto quiere decir que legalmente no está permitido? ¿O si hay alguna legislación al respecto? ¿O es un tema más como médico en cuanto a la edad del órgano, por así decirlo? Es un tema médico, es un tema médico, pero también legal. Entonces, por eso es que se ha avanzado, por ejemplo, en Guanajuato se ha avanzado para que no nada más los niños reciban órganos de niños, sino también incluir dentro de un rango de 18 o 30 años más o menos, para tratar pues, de que tengan más oportunidades. Y es algo en lo que se tiene que trabajar, porque pues sí Ujú. población vulnerable. Es correcto. Gracias, doctora, por su comentario, doctora Suara. Felicitaciones a la doctora y hay una pregunta de Juan Domingo Custodio. Las enfermedades crónico-degenerativas, ¿qué tanto son descartadas de entrada solo por esta condición? ¿No? Pues se ha aprendido, ¿verdad? En la marcha. Y pues lo que nos hizo aprender a hacer experiencia, pues es la insuficiencia de órganos, como lo digo, de donantes ideales, ¿no? Con creatinina normal, que fallecieron por un traumatismo craneoencefálico. Y no, o sea, de entrada no, todos los consideramos y ya depende de la evaluación de cada uno de los órganos, porque sí puede tener, como dice la doctora Karina, pues ya nefropatía, ¿verdad? Siempre, claro, siempre descartando que no sea secundaria al impacto de la muerte encefálica. Se evalúa el corazón, se evalúa los riñones, el hígado, o sea, todo esto, o sea, es una evaluación minuciosa que se hace y siempre es, pues vamos por todo y bueno, vamos descartando, ¿verdad? Aquí es, todos entramos y luego vamos descartando por grupo de enfermedad, bioquímico, estudios de gabinete, etcétera, etcétera, ¿verdad? Gracias, doctora, por su comentario. Y bueno, también nos preguntan un poco en este sentido, en cuanto a lo social y lo familiar, ¿cuál sería como la mayor limitante bueno, alguna situación que no permita en cuanto al entorno familiar que se genere la donación de órganos? Yo creo que la principal limitante es el no conocer la voluntad de ser querido. Eh, en nuestra experiencia, no sé, la doctora Lisbeth que pueda comentar, cuando la familia conoce la decisión de su ser querido, eso nos facilita, inclusive ellos se adelantan. Ha habido situaciones en las cuales, por ejemplo, por ejemplo, la esposa no sabía que su esposo era donador y una vez me dice el hijo, es que mamá tiene una credencial. Entonces, yo creo que esa es una de las limitantes en cuanto al entorno familiar, eso, el desconocimiento de la voluntad de ser querido, ¿sí? Pero también el que la conozcan tampoco no implica. Hemos tenido casos, desafortunadamente los menos en los cuales es que él sí quería donar, pero yo no estoy de acuerdo. ¿Sí? Ujú. Esa sería, ¿verdad? Sí, claro. Y ahí se Sí. establece entonces un patrón jerárquico, por así decirlo, respecto al parentesco. Ujú. O Sí, sea, hay la un esposa, patrón, la opinión de la exactamente. esposa pesa más que la de los papás y así Sí, sucesivamente. O de los exacto. hijos, ¿qué papel tendrían los hijos? Aquí es un orden de prelación ya establecido por la ley, pues si es la esposa, o sea, si está casado la esposa, ¿verdad? Los papás, si no está casado, y los hijos, o sea, y siempre que estén presentes. Sí, pero sí se sigue un orden de los disponentes para determinar. Aunque esto, pues en letra está bien, porque pues la doctora Lisbeth seguramente se ha enfrentado a escenarios en los cuales pues la esposa dice que sí y los papás dicen que no, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Aquí no queremos crear conflictos en la familia. Entonces, cuando vemos esa eh,
falta de acuerdo entre ellos, nos retiramos. ¿Por qué? Porque pues vamos a generar problemas entre la familia y no se trata de eso, ¿verdad? Entonces, sí, sí, pues, son situaciones que se presentan. Sí, que creo Sí, que al creo final que del día hay que individualizar. No sé, doctora Suara, ¿qué nos quieras comentar al respecto en tu experiencia también? sí, completamente de acuerdo con la doctora. Lamentablemente hay casos donde, aún conociendo la voluntad del paciente que falleció, la familia no desea donar, pero la donación es un tema tan sensible y tan noble que dentro de una entrevista familiar lo que nosotros optamos es por la tranquilidad de la familia. Muchas veces hay como esta imagen de que a fuerza quieren ir por los órganos, ¿no? Entonces en una entrevista, pero realmente no es así. La labor del coordinador de donaciones, darle sustento a la familia, sustento emocional y promover la donación como un derecho que ellos tienen. Entonces, al final se prefiere que la familia esté tranquila y que si hay desacuerdo, ellos tomen la decisión mejor, pero siempre anteponiendo el bienestar y la tranquilidad de la familia. Vaya, sí, Ah, sin duda, muy importante ese aspecto, ¿no? sí, me parece que hay otra pregunta aquí en la plataforma. Ujú. Gregorio Rafael Benítez, felicidades, es una sugerencia de campaña en las universidades y en las unidades de cuidados intensivos. Y la doctora Rosalía también comenta que hay que seguir promoviendo esta campaña a todo nivel, con apoyo masivo de los medios de comunicación. Así es, pero como lo comentábamos, ¿verdad? Esto es, la donación es un regalo que debe nacer, que debe darse naturalmente. O sea, siembras un campo y florece. O sea, necesitas sembrar, sembrar ese civismo, ese altruismo, esa solidaridad, ¿verdad? Eh, Crear confianza en los procesos, o sea, que es muy importante. Miren, por ejemplo, en España, ellos tienen la figura del donante expreso, ¿sí? Están registrados como donadores, pero si llegan a fallecer en condiciones de donar, eh, si la familia dice que no acepta donar a pesar de que está registrado, no se sigue el proceso. Bueno, hay extranjeros que pues han fallecido en condiciones de donar en España y donan. Y esto es generado por la confianza que hay en las instituciones. Entonces, por eso se está trabajando en esto, ¿verdad? En generar esa confianza, esa transparencia en estos procesos que son tan sensibles. La Bueno, respuesta no se da de la noche a la mañana, ¿verdad? Hay que trabajar, Ujú. sí, hay ¿verdad? que trabajarlo, Exacto. sin duda. Gracias, doctora. Bueno, y en ese sentido, como nos comenta la doctora Rosalía García Peña, sí tendríamos que hacer como esta difusión a través de medios de comunicación, pero en el día a día, ¿qué podemos hacer? Empezar quizás con nuestra familia, ¿no? En nuestro Claro. propio entorno, con los pacientes del día a día. ¿Cuál es el mecanismo para que ellos se puedan inscribir, tener la tarjeta y demás como para considerarse potenciales donadores en un momento dado en la vida? Pues bueno, primero informarlos, ¿verdad? Informarlos, que vayan conociendo, o sea, que conozcan los procesos, invitarlos a que conozcan la página del Centro Nacional de Trasplantes. Ellos ahí pues tienen suficiente material. Las redes sociales han sido piedra clave para Mm. Pintemos a México de Verde. WhatsApp, Facebook, Instagram. Ya no soy TikTok, pero bueno, todo esto. Son medios pues que por así decirlo no son masivos, pero que pues han impactado. Y ya una vez, ¿verdad? Que se tiene ese conocimiento, ya es pues invitarlos a que si lo desean, pues se registren como donadores, ¿verdad? Sin olvidar que no hay ningún documento que esté sobre la voluntad de la familia, pero ayuda
ayuda muchísimo si tienes tú una tarjeta de donación. Sí, claro. Y bueno, ahorita que comenta, doctora, no hay ningún documento, pero ¿se podría generar algún documento? O sea, vamos a suponer, si mi decisión es como tal, total, ¿no? Yo digo, bueno, a lo mejor en mi familia no todos estarían de acuerdo, ajá, pero yo quiero expresar esa voluntad probablemente a través de una cuestión notarial o de otro tipo. ¿Es válido, es factible, se puede hacer en México? ¿No? Que a pesar de que mi familia opinara totalmente de lo contrario, mi decisión prevalezca sobre ellos. No hay ningún documento legal ni firmado ante notario público. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Que nuestra familia esté enterada. Si no, no hay ningún documento. Pero claro, o sea, la familia, pues seguramente que, oye, pues es que tenía este documento. No, pues sí, es que tenemos que respetar su voluntad. Sí, pero no legalmente, no hay ningún documento. Como algo así como voluntad anticipada, no Sí, existe para esto. no, para esto no. Ok, gracias, doctora. Doctora Suara. Sí, hay una pregunta, me parece que ya está respondida referente a los documentos para poder ser donador. Eh, Inclusive la licencia de manejo es, a veces nos preguntan, ¿no? Pero realmente es simbólico, como la doctora comenta, no obliga a nadie a ser donador. Y hay otra pregunta que dice, ¿cuál sería lo ideal para incentivar la donación de órganos? ¿Políticas gubernamentales con mayor penetración en la población? Pues como lo dije en la última parte de las conclusiones, o sea, que debemos invertir en estos programas, ¿verdad? Tenemos una parte de los elementos que se requieren para que funcionen, pero sí requerimos pues inversión, requerimos políticas destinadas precisamente para mejorar estos programas, para optimizarlos. Pues, es un trabajo de todos, porque todos Y podemos ser donadores, pero tenemos más posibilidades, o sea, y todos también podemos ser receptores. sí, claro, nunca, no estamos exentos de No esa situación. nadie estamos exentos, a ningún Es nivel. correcto. Es correcto. Y bueno, en ese sentido, a nivel institucional, gubernamental, ¿considera, doctora, que ha habido todos los recursos y todo el apoyo necesario para que este tipo de programas sigan adelante, se fortalezcan? Sí ha habido apoyo, o sea, se ha avanzado, definitivamente se ha avanzado, como ustedes lo vieron en la línea de tiempo del Centro Nacional de Trasplantes, bueno, pues poco a poco se ha ido estructurado, se ha ido estructurado este organismo que coordina y las instituciones, bueno, pues de alguna u otra forma, pues estamos trabajando en línea, ¿verdad? Con esto, en este proceso. Y las sociedades científicas, bueno, pues las sociedades científicas es una parte fundamental. Los médicos que trabajamos en las unidades generadoras, médicos internistas, intensivistas, de emergencias, anestesiólogos, pero como pues también lo comenté, o sea, prácticamente un centro hospitalario se puede convertir en una unidad generadora eh, por el diagnóstico que ingresa, es un paciente que ingresa con otro diagnóstico y desarrolla una lesión neurológica catastrófica. Entonces, eso es muy importante trabajar en educarnos hacia los centros hospitalarios, ¿verdad? En capacitarnos, educarnos para evitar la fuga de posibles donadores. Hay un programa que se llama el programa Glasgow de 7, que es el que impulsó el programa de donación y trasplantes en Argentina. Entonces, cuando ingresa ese posible donante y desarrolla, o se ingresa con un Glasgow de 7 o durante la estancia desarrolla un Glasgow de 7, se le da un seguimiento. Se le da un seguimiento que lleva tres caminos, como ya lo comenté, o sea, puede fallecer, mejorar o desarrollar muerte encefálica. Entonces, yo creo que una parte muy importante es el voltear a vernos, ¿verdad? Y trabajar pues en capacitarnos, porque si nosotros somos
somos receptores de las dudas de la sociedad y no damos información adecuada, por ejemplo, de un programa tan sensible, pues esto le hace mucho daño. Entonces, yo creo que la parte de la capacitación del personal de la salud es, es fundamental. Muy bien. Juan José de Jesús Orozco comenta, y me parece que respondió a la pregunta sobre la voluntad anticipada. Ya nos comentaba, doctora, que igual aunque hay un rubro ahí de donación, realmente no obliga a que la persona done, ¿no? Aún teniendo este documento, la familia tiene la última decisión. Y pues digamos, para el médico internista en el día a día, en su pase de visita, ¿cuál sería el papel del médico internista en el diagnóstico de la muerte encefálica? Porque muchas veces pensamos que solamente el neurólogo, el neurocirujano puede hacer este diagnóstico, pero quizá muchos internistas encuentren en su pase de visita lamentablemente estos casos. Em, ¿Qué nos comentarías sobre el papel del médico internista en la detección, en el diagnóstico de una muerte encefálica? Bueno, lo más, o sea, lo primero es que para hacer el diagnóstico de muerte encefálica tiene que estar en ventilación mecánica, ¿verdad? Entonces tiene que ser un área crítica o emergencias, postquirúrgico, la terapia intensiva. Y teniendo en cuenta el porcentaje pues, de médicos internistas que elaboramos en las unidades de cuidados intensivos y en emergencias, pues es muy importante porque muchas veces te llegan pacientes que hacen el deterioro ahí en emergencias y entonces ya dices, no, es que pues ya no hay nada que hacerle, ya, o sea, se queda así, inclusive ni siquiera se intenta que ingrese a las unidades de cuidados intensivos y esto pues son áreas de oportunidad en las que se tiene que trabajar. Pero sí, o sea, para hacer el diagnóstico de muerte encefálica, pues tiene que estar en ventilación mecánica y los ventiladores pues están en estas áreas, ¿verdad? En las unidades generadoras. Sí, sin duda. Perfecto, aquí. Sí. Sí. Perdón, No, pero perdón. Sí, sí, yo quería comentar, bueno, finalmente nos vamos mucho con esta idea de lo que es la donación en trasplante, bueno, pero también tenemos este tipo de tejidos, como nos comentaba la doctora Muñoz, como la sangre, ¿no? O sea, que es algo como altamente disponible de alguna manera, pero que tampoco se va a donar como debería de ser, ¿no? ¿Qué podríamos hacer como al respecto? Porque también hay muchas situaciones en el sentido de que es que yo fui una vez y se me bajó la presión y muchas cosas al respecto. ¿Qué podemos hacer como para sensibilizar también a nuestros pacientes y a nuestros familiares al respecto? sí, y nosotros mismos también. Ah, sí, claro. Pues es lo mismo, ¿verdad? Así como en donación hay donación de órganos, hay mitos, en donación de sangre también hay mitos. Ahora, pues sí se le puede bajar la presión si el día previo corrió una maratón, no está bien hidratado, por eso es que se recomienda, ¿verdad?, que se prepare, ¿verdad? Uno se tiene que preparar también para esto, o sea, estar sobre todo bien hidratado para que cuando te sacan, por ejemplo, 50 mililitros, pues no impacte. Y bueno, pues tenemos una de las tasas más bajas de donación en América Latina. Pasamos en 2 o 3 años del 3 al 5%, ¿sí? Y es Ujú. informar, ¿verdad? Es informar y bueno, que no, por ejemplo, dice, no, es que si dono sangre, pues engordo. Esos son así de los mitos así. O del otro es que se va a infectar. Esa sería otra, o que si tiene tatuajes, pues no puede donar. Entonces aquí pues nada más hay que dependiendo de las políticas de los bancos de sangre, pero por lo general aquí en México es pues casi un año, porque pues no tienen las pruebas de ácido nucleico que te permite disminuir ese lapso de tiempo entre la realización de un tatuaje o no. Es informar, es informar, ¿verdad? Para que afloremos ese espíritu altruista y solidario de los brazos. Sí, sin duda. Un trabajo que hay que hacer en el día a día, ¿no? Exactamente. Así es, doctora Suara. Em, pues únicamente quizá
sería importante para el médico internista saber si él detecta en piso, en la unidad de cuidados intensivos pues es idónea para que esté un potencial donante. Sabemos que muchas veces están saturadas o que muchas veces ante el desconocimiento, pues llegan pacientes a nuestros pisos de medicina interna con datos de muerte encefálica. En estos casos donde está el médico internista atendiendo a un paciente con muerte encefálica, em, en una unidad de cuidados intensivos, a lo mejor que en este momento está saturada, ¿cuál sería algún consejo que pudiera darnos, doctora, para los médicos internistas? Pues primero es informar a la coordinación hospitalaria de donación, a la doctora Lisbeth, ¿verdad? Esto es lo primero. Y bueno, pues ya, pues tratar, ¿verdad? De que este paciente, este posible donante o sea admitido a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, en la norma oficial mexicana de la unidad de cuidados intensivos, el posible potencial donante de órganos es un criterio de ingreso. ¿Sí? Desafortunadamente tenemos este problema de la insuficiencia de camas, pero debemos pensar que cuando tenemos un posible donante, un potencial donante, no solamente estamos viendo a un paciente, estamos viendo a los 7 o 6 o 7 pacientes, y si se donan tejidos, o sea, más pacientes que se pueden beneficiar de una donación si es que pues se llega a concretar. Entonces, sí, lo primero es informar al coordinador hospitalario de donación. Por eso digo que el trabajo en equipo es muy importante, porque muchas veces en hospitales muy grandes, pues se escapan, o sea, se pueden escapar, a lo mejor no aparece ahí en el censo y esto, ¿no? Entonces, es bien importante que todos trabajemos en equipo y sobre todo que la institución de la donación de órganos como un indicador de calidad de un centro hospitalario. Y nada más quería comentar, el diagnóstico de muerte encefálica, lo puede realizar pues un médico entrenado, médico internista, médico intensivista, neurólogo, neurocirujano. El entrenamiento, o sea, pero debe tener entrenamiento para realizar el protocolo, ¿verdad? Luego ya después viene lo que es la certificación de la muerte encefálica. Y aquí es también a veces es como que algo que retrasa, porque dice, no, pues es que lo voy a hablar al neurólogo para que la certifique, y luego el neurólogo pues ya salió el turno, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que la ley lo dice. ¿Quién debe certificar la muerte encefálica? O sea, cuando ya los médicos tratantes realizamos el diagnóstico de muerte encefálica, tenemos el estudio confirmatorio, quien debe realizar la certificación de la muerte encefálica, que es la etapa final del proceso, solamente no debe cumplir tres requisitos. 1, ser médico tratante. 2, ser coordinador de donación. Y 3, ser miembro de un equipo procurador. O sea, no debe haber conflicto de interés. Y de ahí, puede ser inclusive el mismo médico de turno que está en el área intensiva, pero obviamente que no es el que está atendiendo a ese potencial donante. Pero debe tener entrenamiento. Porque Y vamos a declarar finalmente, a una persona fallecida. sí, claro. Entonces debemos apoyarnos precisamente con el equipo de donación, ¿no? Y como nos comentaban al inicio de la charla, bueno, de la sesión de preguntas, bueno, probablemente no tengamos a alguien en un hospital, pero nos podemos apoyar con otros hospitales quizás más cercanos, ¿no? Y bueno, alguna vez platicaba con la doctora Soara y es toda una peripecia, ¿no? Porque pasa esta parte de la situación médica, del diagnóstico de la muerte encefálica, de sensibilizar a la familia, pero después viene la parte legal que a veces muchos no conocemos, ¿no? Vemos de repente quizás la gente, la población en general en las noticias, ay, sí, se donaron órganos, ¿no? Y ya van con su maletita y todo muy padre, ya llegaron a un hospital, ¿no? Pero hay un trabajo impresionante detrás de eso. ¿Cuántas horas llevan de trabajo después de que se acepta la donación, doctora Suara? Digo, que tienen que ir, me parece que al Ministerio Público, no estoy muy segura. ¿Qué nos puedes comentar? Pues realmente un proceso de donación multiorgánica, la doctora Rosario también sabe que puede durar hasta más de 72 horas, en promedio 48 horas. Corremos contra el tiempo porque este paciente en muerte encefálica puede tener la parada cardíaca en cualquier momento.
Y parte de ese proceso en ocasiones involucra ir a Ministerio Público, sobre todo, más bien solo en los casos médico-legales, ejemplo, accidentes automovilísticos, suicidios, intoxicaciones, que ya se catalogan como la posibilidad de un delito, ¿no? Por la forma en que falleció. Entonces, en promedio son estas horas, 48 horas, y sí en el rango de ese tiempo, pues es que sucede este diagnóstico, certificación, acudir al Ministerio Público. Hay lugares como en Morelia, donde afortunadamente ya el Ministerio Público va al hospital, pero hay otros lugares donde tenemos que ir nosotros con la familia al Ministerio Público, regresar y probablemente ahí en Ministerio Público son, pues en el mejor de los casos, 2 horas, pero puede ser de 2 a 5 horas. Entonces, ese promedio de tiempo es en que dura una donación multiorgánica y una de tejidos, pues es más corta, ¿no? Por ejemplo, el paciente que tiene parada cardíaca y puede donar córnea, ahí tenemos, como la doctora comentó, un rango de 6 horas aproximadamente para hacer la entrevista a la familia y hacer la procuración de las córneas o del tejido. Sí, finalmente ese es un trabajo fenomenal que hacen ustedes, ¿no? Después de, ¿no? Incluso fuera del horario laboral para lograr que esto se concrete y sobre todo también ese acompañamiento, ¿no? De la familia que deben de estar, pues al lado de, ¿no? Para llevar a cabo todo el proceso y pues que se sientan como les comentaba, pues acompañados, ¿no? En algo tan doloroso como es la pérdida de un familiar y bueno, el tener, bueno, no tener que, el querer donar, ¿no? Sus órganos. Y bueno, estoy viendo que van a dar casi las 10 de la noche. Creo que ha sido maravillosa la ponencia, también la sesión de preguntas y respuestas. No veo otra inquietud en el chat de la plataforma, ni tampoco en Facebook. Entonces, me gustaría que la doctora Rosario Muñoz nos dé un mensaje final, algo con lo que debamos quedarnos nosotros como médicos, ya seamos médicos generales, médicos internistas, algo que debamos llevar a casa, que debamos poner en práctica en el día a día. Y después la doctora Soara Valladares, si nos hace favor también de cerrar la sesión, de despedirnos y también un mensaje final de parte de ella. Doctora Rosario. Pues yo invitar a promover la donación de órganos, capacitarnos para que la información pues sea veraz, ¿verdad? Que no generemos más desinformación. Y bueno, pues es nuestro compromiso social y la responsabilidad moral si nuestros pacientes van a mejorar con un trasplante de órganos, apoyar estos procesos, ¿verdad? Esto es capacitarnos, educarnos, no es de la noche a la mañana. Continuamente, bueno, pues pues se dan cursos de capacitación. De hecho, una de las labores del coordinador hospitalario de donación, pues es eso, ¿verdad? Es capacitar al centro hospitalario. Entonces, pero bueno, pues poco a poco hay más profesionales que se están integrando a estas cadenas. Pues, uno de los primeros cursos de simposios de donación fuera de lo que sería la Sociedad Mexicana de Trasplantes y la parte esta del Centro Nacional de Trasplantes, pues después del Colegio de Medicina Crítica, o sea, fue el Colegio de Medicina Interna. Entonces, tenemos esa responsabilidad, ¿verdad? Ya que, bueno, no nos gusta decirlo, pero nadie estamos exento de ser, llegar a requerir, o nosotros o nuestros seres queridos, de llegar a requerir un órgano, pero pues básicamente hacerlo, o sea, prepararnos para informar, ¿verdad? A la sociedad, porque los órganos son de la sociedad y para la sociedad. Sí, claro, así, Eso sin duda, debe es quedar algo. demostrado resultado. Sí, Junto con lo claro. demás, ¿verdad? Es todo un sistema, pero bueno, desde donde estamos nosotros, pues estamos trabajar y dar lo mejor, ¿verdad? Sí, claro, sin duda, ¿no? Muchas gracias, doctora Rosario, por su tiempo, por compartirnos sus conocimientos y su experiencia al respecto. Doctora Suara, un mensaje final y nos despides, por favor, de esta sesión y nos vemos la próxima semana. Muy bien, pues primero nuevamente felicitar a la doctora Rosario por su amplia trayectoria apoyando la donación de órganos.
Y pues en segundo lugar, invitar a todos los médicos a estar en pro de la donación. A veces lo vemos como algo inclusive malo, ¿no? Hemos visto en el hospital que pues hay muchas creencias alrededor de esto, pero realmente hay que ver a la donación, como decía la doctora, estamos en representación de esos 16,000 pacientes o 21,000 pacientes en lista de espera. Y por otro lado, la donación también está a favor del consuelo de la familia cuando quieren donar. Es un derecho que ellos tienen. Entonces, visto de las dos formas, tanto de la familia del donante como del receptor, los médicos y el sector salud, creo que debemos apoyar la donación y facilitarla, promoverla. Y pues no obstaculizarla, informar a los coordinadores de donación que se encuentren en sus hospitales, que cada hospital debe tener su coordinador. Pues creo que este sería el mensaje y muchísimas gracias por la ponencia, doctora, por la invitación también. Al contrario, muchísimas gracias a ambas. Creo que ha sido bastante productiva esta noche. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Hablaremos de un tema de insuficiencia cardíaca y bueno, los esperamos el próximo miércoles para la siguiente sesión del Colegio de Medicina Interna de México. Muy buenas noches, que tengan muy buen descanso.